Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo mirando a la última hora y pendientes de nuevo del presidente electo de Estados Unidos, un Donald Trump que después de hacer campaña sobre el tema de la retribución y prometer ser un guerrero y hacer justicia para aquellos que fueron traicionados por el gobierno, pronto podría prepararse para buscar venganza contra aquellos que él cree que le han hecho daño. El presidente electo Trump, que acusa a la administración de Joe Biden de utilizar como arma a las fuerzas del orden y a los tribunales en su contra, asumirá el cargo el 20 de enero con una serie de poderes ejecutivos a su disposición. Los aliados republicanos de Trump en el Congreso ya han iniciado investigaciones sobre el presidente Joe Biden y su familia, así como sobre los jueces y fiscales que supervisan los casos penales contra el expresidente, cuyos ataques han inspirado una avalancha de amenazas a sus oficinas, tribunales y familias. También miramos a Joe Biden y es que la Agencia de Protección Ambiental acaba de finalizar una de las únicas normas climáticas pendientes de su administración, destinada a tomar medidas enérgicas contra las fugas de metano, un potente gas que calienta el planeta y que tiene un impacto descomunal en el clima. La norma, propuesta hace casi un año, fue ordenada por la Ley de Reducción de la Inflación, lo que podría dificultar su desmantelamiento por parte de la segunda administración de Donald Trump. La nueva norma cobra a los productores de petróleo y gas que emiten grandes cantidades de metano una tarifa por desperdiciar dicho metano por encima de un determinado umbral, venteándolo o quemándolo en la atmósfera en lugar de capturarlo. La tarifa por el metano será cobrada por el gobierno federal hasta que las empresas reparen las fugas. Esta tarifa se combinó con incentivos financieros para que las compañías de petróleo y gas repararan tuberías o infraestructuras con fugas. También miramos al FBI y es que según se informa Christopher Wray, el director se está preparando para una posible salida mientras Trump considera reemplazarlo en la nueva administración. Las fuentes dicen que el asesor de Trump, Cass Patel, un crítico vocal del Departamento de Justicia, está siendo considerado para el puesto de Wray, así como para el de director de la CIA. El propio Wray fue designado por Trump en 2017 y esperaba completar su mandato de 10 años, pero enfrenta incertidumbre en medio de las promesas de campaña de Trump de reformar el liderazgo del FBI y el Departamento de Justicia. Hablamos también de Alemania, del partido del canciller alemán. Ahora son los socialdemócratas y los opositores demócrata cristianos. Han acordado el 23 de febrero como fecha para las elecciones anticipadas en Alemania. Un portavoz de la CDU confirmó que los partidos propusieron conjuntamente la fecha de la votación, aunque señaló que corresponde al presidente alemán fijar el plazo de la votación. Decían, al final, él es el único que decide. Según el plan aprobado por el SPD y la CDU, los dos mayores partidos del Bundestag, Scholz presentará una moción de confianza el 16 de diciembre. Había propuesto en principio aplazar la moción de confianza el 15 de enero y celebrar elecciones en marzo, pero la CDU protestó y afirmó que era necesario adelantar las elecciones. También miramos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reveló que su gobierno hizo un ofrecimiento a España para enviar a un equipo de 300 rescatistas que ayudaran en la zona de desastre después de las mortíferas inundaciones en Valencia, pero fue rechazado. Decía Bukele, nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos y un avión lleno. Decía, lo tenemos listo desde hace días, pero entiendo que el gobierno de España no está aceptando ayudas por algunas razones, lo que apuntaba Bukele en una comparecencia junto a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el repaso informativo pendientes del hombre del momento, Donald Trump, que se rodea de grandes halcones para su política exterior. El jefe de la diplomacia será el senador estadounidense Marco Rubio, según señalaban fuentes citadas por Reuters, y que por tanto va a sustituir a Antony Blinken. En el puesto de secretario de Estado pondrá al político nacido en Florida, en camino a ser el primer latino en servir como el principal diplomático de Estados Unidos, una vez que el presidente electo republicano asuma el cargo en enero. Rubio era posiblemente la opción más agresiva en la lista de Trump para secretario de Estado. En los últimos años abogaba por una política exterior enérgica con respecto a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Rusia, Irán y Cuba. El presidente electo Donald Trump eligió al representante republicano Mike Waltz como su asesor de seguridad nacional. Elige así a un boina verde retirado del ejército que ha sido un destacado crítico de China. Waltz es un leal a Trump que también sirvió en la Guardia Nacional como coronel. Ha criticado la actividad china en Asia-Pacífico y ha expresado la necesidad de que Estados Unidos esté preparado para un posible conflicto en la región.
Seguimos conociendo nombramientos por parte de Donald Trump. En este caso nombrará a Stephen Miller como su subdirector de gabinete para políticas, lo que colocará al partidario de la línea dura en materia de inmigración en un rol importante en la Casa Blanca. Durante su campaña electoral, el presidente electo dijo que una de sus prioridades inmediatas, una vez llega a la Casa Blanca, sería impulsar deportaciones masivas de millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Miller ha sido durante años uno de los más vocales e influyentes defensores de la inmigración en el círculo íntimo de Trump. El nombramiento de este político de 39 años colocará al agitador conservador y asesor de larga duración en el centro de los esfuerzos del presidente electo por reducir la inmigración ilegal. J.D. Vance, el vicepresidente electo, felicitó a Miller en una publicación en X este lunes, calificando su selección, que fue reportada por varios medios como otra elección fantástica de presidente. Seguimos mirando a un Trump que dice que elegirá a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. El presidente electo de Estados Unidos planea nominar a la gobernadora de Dakota del Sur para el cargo de secretaria de Seguridad Nacional en su segunda administración, según informaba CNN, citando a dos fuentes. Antes de asumir el papel de gobernadora de Dakota del Sur, Noem se desempeñó como representante de la Cámara de Representantes entre 2007 y 2019. La semana pasada calificó de extremadamente irresponsables a los gobernadores demócratas que prometieron luchar contra las políticas de inmigración de Trump. También les contamos que el senador estadounidense Tom Cotton será elegido para presidir el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, sucediendo al presidente actual, el senador de Florida, Marco Rubio, lo que revelaba un reportero de Punchbowl News. En concreto, Jake Sherman, en su cuenta de X, decía: Cotton asciende al puesto mientras Marco Rubio se dirige hacia el fondo de la niebla para convertirse en secretario de Estado. Añadía que Cotton también se postula para presidente de la Conferencia Republicana del Senado. Por otro lado, recientemente se informó que Rubio será nombrado secretario de Estado del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos supervisa la comunidad de inteligencia del país, que incluye las agencias y oficinas del gobierno federal que suministran información y análisis a los líderes de los poderes ejecutivo y legislativo. Les contamos también que después de hacer campaña sobre el tema de la retribución y prometer ser un guerrero y hacer justicia para aquellos que fueron traicionados por el gobierno, Donald Trump pronto podría prepararse para buscar venganza contra aquellos que él cree que le han hecho daño. El presidente electo Trump, que acusa a la administración de Biden de utilizar como arma a las fuerzas del orden y a los tribunales en su contra, asumirá el cargo el 20 de enero de 2025 con una serie de poderes ejecutivos a su disposición. Una exfuncionaria de la administración Trump, que se unió a los republicanos que se manifestaron en contra del expresidente en la Convención Nacional Demócrata de este año, dice que pasajeros en un avión le han dicho literalmente: tus días están contados. Los aliados republicanos de Trump en el Congreso ya han iniciado investigaciones sobre el presidente Joe Biden y su familia, así como sobre los jueces y fiscales que supervisan los casos penales contra el expresidente, cuyos ataques han inspirado una avalancha de amenazas a sus oficinas, tribunales y familias. A menos de una semana del inicio de la transición de Trump y con algunas de las decisiones de personal más críticas aún en curso, el presidente electo ha elevado a una nueva clase de candidatos. Hablamos de los zares. Según dos personas familiarizadas con las conversaciones, las discusiones sobre el futuro papel del gobernador de Dakota del Norte, ahora aliado de Trump, Doug Burgum, han evolucionado hasta convertirse en un zar de la energía con un amplio mandato para dirigir un proceso interinstitucional que impulse la agenda energética del presidente electo. Donald Trump, según se informaba este viernes, anunciaba que Burgum estará siendo considerado para el papel de zar de la energía. Burgum había estado compitiendo por un puesto a nivel de gabinete como dirigir el Departamento de Interior o Energía, pero en los últimos días esas conversaciones se destilaron en un papel que le daría a Burgum la supervisión de las políticas sin verse obstaculizada por decenas de miles de empleados o procesos laberínticos. Se trata de un ejemplo más reciente de un candidato destacado de Trump que habla de un papel que opera en la esfera entre las agencias y el presidente entrante en un intento de eludir los procesos burocráticos y ejercer más poder sobre sus carteras. También significa que esos candidatos que no están agobiados por un largo proceso de confirmación en el Senado pueden comenzar a trabajar desde el primer día.
También miramos a Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, y es que la Agencia de Protección Ambiental acaba de finalizar una de las únicas normas climáticas pendientes de su administración, destinada a tomar medidas enérgicas contra las fugas de metano, un potente gas que calienta el planeta y que tiene un impacto descomunal en el clima. La norma propuesta hace casi un año fue ordenada por la Ley de Reducción de la Inflación, lo que podría dificultar su desmantelamiento por parte de la segunda administración de Trump. La nueva norma cobra a los productores de petróleo y gas que emiten grandes cantidades de metano una tarifa por desperdiciar dicho metano por encima de un determinado umbral, verteándolo o quemándolo en la atmósfera en lugar de capturarlo. La tarifa por el metano será cobrada por el gobierno federal hasta que las empresas reparen las fugas. Esta tarifa se combinó con incentivos financieros para que las compañías de petróleo y gas repararan tuberías o infraestructuras con fugas. Jill and I, Doug and Kamala, our entire administration are proud of our work over the past 4 years. Together we passed more than 30 bipartisan laws to support our veterans and their families, caregivers and survivors. We brought veterans' homelessness down to a record low. We delivered more benefits to more veterans than ever before in VA history. También miramos al FBI. Según se informa, Christopher Wray se está preparando para una posible salida mientras Trump considera reemplazarlo en la nueva administración. Las fuentes dicen que el asesor de Trump, Cash Patel, un crítico vocal del Departamento de Justicia, está siendo considerado para el puesto de Wray, así como para el de director de la CIA. El propio Wray fue designado por Trump en 2017 y esperaba completar su mandato de 10 años, pero enfrenta incertidumbre en medio de las promesas de campaña de Trump de reformar el liderazgo del FBI y del Departamento de Justicia. Hablamos también de la OTAN, advertencias por parte del nuevo secretario general, un Marrute, que advierte a Donald Trump. Dice que los misiles de Corea del Norte amenazan sobre todo a Estados Unidos. Habla también de la cooperación entre Rusia, China y Corea del Norte. Escuchamos a Marrute. After delivering ammunition and ballistic missiles, North Korea has now sent troops to fight and die alongside Russia in its illegal war. In return, Russia provides North Korea with funding and missile technology. This is very concerning. These missiles present a direct threat to the United States mainland, to Europe, to the Indo-Pacific, and to the wider Euro-Atlantic. Y hablamos ahora de Europa. Los funcionarios del Banco Central Europeo han advertido a Europa que se prepare para posibles tensiones comerciales con la administración entrante de Estados Unidos, que ha prometido aranceles más altos, incluido un arancel universal de importación del 10% y un arancel del 60% sobre los productos chinos. El director del Banco Central austriaco, Robert Holzmann, ha destacado que estas medidas podrían conducir a un aumento de la inflación y las tasas de interés, lo que afectaría al euro y a los precios globales. El director del Banco Central finlandés, Olli Rehn, instó a Europa a evitar la falta de preparación observada en 2018 y a anclar la estabilidad en medio de los desafíos geopolíticos. Y miramos a Reino Unido con un Keir Starmer que ha insistido en que Gran Bretaña no tiene que elegir entre la amistad con la Unión Europea o los Estados Unidos, a pesar de la reelección de Donald Trump como presidente estadounidense la semana pasada. Hablando mientras viajaba a la cumbre climática COP29 en Azerbaiyán, el primer ministro británico restó importancia a las sugerencias de que Reino Unido podría terminar atrapado en medio de una guerra comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Se negó a comenzar a hablar sobre exenciones británicas del plan de Trump de imponer aranceles a las importaciones estadounidenses. Decía Starmer: quiero tener buenas relaciones con todos nuestros aliados, eso es realmente importante, ya sea la Unión Europea o Estados Unidos, es lo que decía el recién elegido líder de izquierda de Gran Bretaña. Por su parte, en Francia, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha considerado este martes que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no querrá hacer un regalo a Vladimir Putin, permitiendo a Rusia realizar en Ucrania la mayor anexión territorial en 75 años en Europa. Decía Barrot sobre el supuesto abandono a los ucranianos por parte de la administración Trump: yo creo que él es lo suficientemente prudente como para no asumir el aval de la más grande anexión territorial de nuestra historia desde hace más de 75 años. Es lo que apuntaba en una entrevista en el canal público France 24. Decía además: sería consagrar la ley del más fuerte y tendría consecuencias muy graves en todo el mundo. Añade además: lo que no creo es que Trump quiera hacer un regalo a Vladimir Putin, que está hoy en día debilitada hasta tal punto de que tiene que exportar la guerra a Asia, a Corea del Norte, con tropas desplazadas para agredir a los ucranianos. Dice que una economía rusa que está al borde de la asfixia, con tasas de interés al 21%, no puede tener esta concesión por parte de Trump.
Y de Francia pasamos a Finlandia. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene, como saben, la intención de alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania lo antes posible. Es lo que apunta el presidente finlandés Alexander Stubb en una entrevista a Bloomberg Televisión tras mantener una llamada telefónica con Trump. Según Stubb, la conversación que mantuvo con Trump el lunes por la noche le dejó claro que el exmandatario republicano debe ser tomado en serio cuando habla de sus planes de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Decía Stubb, nosotros en Europa y en el resto del mundo tenemos que entender que Trump se toma muy en serio conseguir un acuerdo de paz lo antes posible. Dice además que hay una ventana de oportunidad para estas negociaciones entre las elecciones y el día de la investidura. Hablamos ahora de Alemania. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha afirmado este martes que solo podrá haber paz en Europa con los europeos y los ucranianos en la mesa de negociaciones, al referirse a posibles negociaciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con terceros actores. Decía Baerbock, sabemos, lo hemos oído en las últimas 24 a 48 horas, que habrá negociaciones de paz. Decía, soy escéptica, pero lo he dicho, solo puede haber paz en Europa con los europeos y sobre todo con Ucrania. Es lo que apunta en el marco del Foro de Política Exterior de Berlín, organizado por la Fundación Korber. Ha reconocido que Trump, como nuevo presidente en Estados Unidos, supone un cambio y subrayó la necesidad de afrontar esta nueva situación de forma inteligente, al tiempo que ha insistido en que no habrá paz si los europeos no están en la mesa de negociaciones. Pendientes de Europa, mirando también al conflicto en Oriente Medio, advertencia de Bukele a Pedro Sánchez. Una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida. Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes del impacto de la llegada de Trump a la Casa Blanca y mirando a cómo va a afectar al conflicto en Oriente Medio. La portavoz del gobierno iraní ha expresado en las últimas horas una respuesta a las preguntas sobre posibles conversaciones directas con la administración entrante del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que el gobierno iraní hará lo que sirva a sus intereses. Decía, haremos todo lo que esté en favor de los intereses nacionales del pueblo iraní bajo su liderazgo del líder supremo de la revolución. Añade que sugieren que la administración Trump evite cualquier camino que ignore los intereses de Irán. Se ha informado de que Trump tiene la intención de persistir en su estrategia de máxima presión hacia Irán, que implica imponer sanciones a las naciones y empresas asociadas con el país. Esta estrategia recuerda a su mandato anterior, durante el cual Estados Unidos se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo diseñado para restringir las actividades nucleares de Irán. Precisamente hablando de Irán, el medio de comunicación afiliado a Hezbollah, Al-Akbar, ha informado este martes que Irak está buscando celebrar una cumbre en mayo para discutir temas regionales, incluido el conflicto en curso entre Israel e Irán. Ambos países acordaron establecer un comité de seguridad conjunto para discutir el abuso del espacio aéreo iraquí contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos. Precisamente en Israel les contamos que las fuerzas israelíes han atacado el sur de Beirut tras lanzar 3 advertencias distintas a los residentes para que huyeran. Es lo que informa Al Jazeera. Según indicaba la Agencia Nacional de Noticias libanesa, aviones de guerra israelíes realizaron este martes por la mañana al menos 4 ataques aéreos en el Líbano dirigidos contra zonas residenciales que causaron importantes daños y víctimas. Se informa que en la ciudad de Hermel hubo al menos 2 muertos y 6 heridos tras el impacto de un misil contra una casa.
Hablamos ahora de Corea del Norte, que ha ratificado un tratado de defensa mutua con Rusia firmado por los líderes de ambos países en junio. Exige que cada parte acuda en ayuda de la otra en caso de un ataque armado, según apunta este martes el medio estatal KCNA. El informe se produjo en medio de críticas internacionales por la creciente cooperación militar entre ambos países, después de que Corea del Norte supuestamente enviara decenas de miles de tropas a Rusia para apoyar la guerra contra Ucrania. El líder norcoreano Kim Jong-un firmó un decreto para ratificar el pacto este lunes, agregando que entra en vigor cuando ambas partes intercambian los instrumentos de ratificación. El presidente ruso Vladimir Putin también firmó el tratado que estipula que ambos países deben proporcionar inmediatamente asistencia militar y de otro tipo utilizando todos los medios disponibles si cualquiera de las partes se encuentra en estado de guerra. Kim cerró el acuerdo con Putin en una cumbre en junio, promocionándolo como un paso para elevar los lazos bilaterales a algo parecido a una alianza. También miramos a Alemania con el partido del canciller alemán, Olaf Scholz, los socialdemócratas y los opositores demócratas cristianos, que han acordado el 23 de febrero como fecha para las elecciones anticipadas en Alemania. Un portavoz de la CDU confirmó que los partidos propusieron conjuntamente la fecha de la votación, aunque señaló que corresponde al presidente alemán fijar el plazo de la votación. Decían al final es el único que decide, según el plan aprobado por el SPD y la CDU, los dos mayores partidos del Bundestag. Scholz presentará una moción de confianza el 16 de diciembre. Sin embargo, Scholz había propuesto en un principio aplazar la moción de confianza hasta el 15 de enero y celebrar elecciones en marzo, pero la CDU protestó y afirmó que era necesario adelantar las elecciones. También miramos a la cumbre del clima que está teniendo lugar en estos momentos en Bakú, en Azerbaiyán, con advertencias por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Dice que no hay tiempo que perder. Escuchamos. There is no time to lose. On climate finance, the world must pay up or humanity will pay the price. Excellencies, in this crucial period, you and your governments must be guided by a clear truth. Climate finance is not charity, it's an investment. Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. The clock is ticking, I count on you. So doubling down on fossil fuels is absurd. The clean energy revolution is here, no group, no business, and no government can stop it. But you can and must ensure it is fair and fast enough to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And I urge you to focus on three priorities. First, emergency emissions reductions. To limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius, we must cut global emissions 9% every year. By 2030, they must be down 43% on 2019 levels. Unfortunately, they are still growing at the present moment. Now, at this COP, you must agree to rules for fair, effective carbon markets that support that fight. Yesterday, you made an important first step. You must build on it by agreeing rules for markets that respect the rights of local communities and leave no space for greenwashing or land grabbing. Pendientes de Antonio Guterres, mirando a esta cumbre del clima que está teniendo lugar en Azerbaiyán. Hablamos también de Bruselas, que está cambiando sus políticas de gasto para potencialmente redirigir decenas de miles de cohetes de millones de euros a defensa y seguridad, mientras la guerra de Rusia en Ucrania y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca aumentan la presión sobre la Unión Europea para impulsar la inversión. El cambio de políticas se aplicaría aproximadamente a un tercio del presupuesto común del bloque, es decir, unos 392.000 millones de euros entre 2021 y 2027, un dinero que está destinado a reducir la desigualdad económica entre los países de la Unión Europea. Hasta ahora solo se ha gastado cerca del 5% de estos llamados fondos de cohesión y los mayores beneficiarios, entre ellos Polonia, Italia y España, han gastado incluso menos. Según las normas actuales, estos fondos no pueden utilizarse para comprar equipos de defensa ni financiar directamente al ejército, pero sí se permite la inversión en los llamados productos de doble uso como los drones. En las próximas semanas se informará a las capitales de los Estados miembros que ahora tendrán más flexibilidad bajo las reglas para asignar fondos de cohesión para apoyar sus industrias de defensa y proyectos de movilidad militar.
Precisamente hablando de Europa, miramos al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Se reunía este lunes en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco del último viaje a Ucrania de político español como jefe de la diplomacia europea. Zelensky, por cierto, decía esta es su quinta visita a Ucrania desde el comienzo del conflicto con Rusia, es lo que escribía en sus redes sociales, agradeciendo a Borrell su apoyo inquebrantable y que haya estado al 100% al lado de los ucranianos durante su mandato. Zelensky explicó que las conversaciones se centraron en la cooperación entre ambas partes y la ayuda en defensa de la Unión Europea y en la opción de que los principales aliados militares de Ucrania levanten las restricciones que le imponen al uso de armamento contra Rusia. Before the war started, and then you explain me your plans to take Ukraine in the European path, to fight against corruption, to push for the modernization of the society and economy of Ukraine. Unhappily then, the war came. The war came, you and all the Ukrainian people have been fighting in order to reject the aggression. And we from the European Union, we have been trying to support you or supporting you as much as we could, maybe not as much as needed. Seventh visit. Seventh visit, but it will be the last one in my... Дипломатії Борелем, наші відносини з Європейським Союзом, наша взаємодія. Дуже важлива новина, до кінця року європейські партнери мають встигнути повністю реалізувати ініціативу з постачання Україні мільйона снарядів для нашої артилерії. Сьогодні ж провів зустріч з міністром оборони Естонії. Нещодавно через російський удар шахедами по Києву був пошкоджений будинок, в якому розташована резиденція посла Естонії в Україні. Це один з численних доказів того, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради. Y en Europa hablamos también de la ex primera ministra Estonia, Kaja Kallas, designada como próxima alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad. Ha apuntado a las guerras en Ucrania y Oriente Medio como prioridades urgentes para los próximos 5 años, advirtiendo de las amenazas que supone Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Decía Kallas, no serán 5 años fáciles, hay una guerra a gran escala en el continente europeo. Rusia está contra Ucrania, veo coaliciones autocráticas formándose a nuestro alrededor y amenazadores cambios geopolíticos en todo el mundo. Decía, ve actores como Rusia, China, Corea del Norte e Irán intentando cambiar las reglas en las que se basa el orden internacional, es lo que indicaba en una audiencia con eurodiputados. La política estonia intentará recibir hoy el respaldo del Parlamento Europeo a su designación como próxima alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea, un cargo que actualmente ostenta el español Josep Borrell. Hablamos ahora de Rusia. El expresidente ruso Dmitry Medvedev acusaba este martes a los líderes europeos de intentar escalar peligrosamente el conflicto en Ucrania después de la reelección del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El alto funcionario de seguridad escribía en Telegram que los países europeos, los políticos europeos, tenían como objetivo empujar el conflicto con Rusia a una fase irreversible mientras pudieran, y advirtieron, contra permitir que Kiev use misiles occidentales de largo alcance para disparar objetivos dentro de Rusia. Desestimó los ultimátums emitidos por el líder de la oposición alemana y posible próximo canciller Friedrich Merz sobre el uso de tales armas por parte de Ucrania, calificándolos de campaña electoral. Decía Medvedev, está claro que estos misiles no son capaces de cambiar nada significativo en el curso de las operaciones militares. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer reafirmaron su apoyo a Kiev durante las conversaciones en París este lunes, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Francia instó a los aliados de Ucrania a no prejuzgar cómo Trump manejará el conflicto. Les contamos además que una moderna fragata de la Armada rusa desafió a finales de la semana pasada a Gran Bretaña y Francia al llevar a cabo ejercicios de guerra a su paso por el Canal de la Mancha en su primer viaje de larga distancia, es lo que informaba Reuters citando a diversos medios y agencias de Rusia. Dice que la fragata de la Flota del Norte, Almirante Golovko, ha completado su paso por el Canal de la Mancha y actualmente continúa realizando misiones en las zonas designadas del Océano Atlántico, es lo que aseguraba la agencia estatal de noticias RIA en un comunicado del servicio de prensa de la Flota del Norte. Se trata de la fragata más moderna de las tropas de Vladimir Putin, equipada con misiles Aircon de 10.100 km por hora. El buque de guerra del proyecto 22.350 partió de su base en el Ártico en Severomorsk hace 11 días y realizó ejercicios antiterroristas repeliendo ataques aéreos y marítimos con drones de un enemigo simulado.
También miramos al ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, ha denunciado hoy que el Occidente colectivo intenta socavar la estabilidad regional para conservar su papel hegemónico en una reunión con sus homólogos del postsoviética Comunidad de Estados Independientes. En un esfuerzo por mantener, dice, el papel hegemónico, el Occidente colectivo está intentando socavar la estabilidad regional. Es lo que apunta Belousov, citado por agencia oficial rusa TASS. Ha añadido que precisamente por ello, en la reciente cumbre ampliada de los BRICS, en la que participaban varios países, celebrada en la ciudad rusa de Kazán, se prestó especial atención a los problemas de la resolución pacífica de los conflictos y la formación de un orden mundial multipolar justo. Añade que las nuevas realidades geopolíticas, el vector de nuestra cooperación con los países amistosos debe apuntar a la conformación de una seguridad euroasiática equitativa e indivisible. Mientras tanto, en Moldavia, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado este martes al embajador ruso para entregarle una nota de protesta por 2 drones rusos que cayeron en territorio moldavo el domingo. Rusia envía predicamento, oleadas de aviones no tripulados de ataque para atacar objetivos en Ucrania. En el pasado, estos aviones se han desviado ocasionalmente hacia territorio moldavo. Hablamos también de India. El ministro de Exteriores indio afirmaba que el objetivo de comercio bilateral entre India y Rusia de alcanzar los 100.000 millones de dólares para 2030 es más que realista, pero que la balanza comercial está enormemente inclinada a favor de Moscú y necesita una corrección urgente. El ministro también enfatizó la importancia del arreglo mutuo del comercio en monedas nacionales, además de examinar los desafíos logísticos como la compra y el seguro que enfrenta la comunidad empresarial. Jaishankar se dirigió al Foro de Negocios India-Rusia en Mumbai este lunes, un día antes de la reunión de la Comisión Intergubernamental India-Rusia, que está prevista en Nueva Delhi. Dice que nuestro comercio bilateral es a día de hoy de 66.000 millones de dólares. Esto hace que el objetivo de alcanzar 100.000 millones de dólares para 2030 sea más realista. Sin embargo, el balance de comercio necesita un urgente reajuste, ya que es unilateral. Añade que es necesario que las barreras no arancelarias y los impedimentos regulatorios se solucionen con rapidez para que esto suceda. Pendientes de más noticias, más actualidad, enseguida ponemos el foco en Pedro Sánchez, la advertencia por parte de Nayib Bukele. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión.